Bien, ahora vamos a ver la última sección, que son las medidas de prevención. En las medidas de prevención vamos a ver, o prácticamente son recomendaciones que lo podemos utilizar para nuestras actividades, ya sean estas labores administrativas o sean estas labores de campo. Vamos a ver peligros, riesgos y medidas de prevención en labores administrativas. Aquí nosotros tenemos una relación. Esta relación no es excluyente, pueden existir diferentes peligros, pero son los peligros que generalmente identificamos en un puesto administrativo, como por ejemplo puede ser la postura inadecuada, que tiene como riesgo el tema de la exposición a estas posturas inadecuadas y como consecuencia las lesiones musculoesqueléticas. Tenemos el tema de los movimientos repetitivos por el uso del teclado, el uso de mouse, y tiene también como riesgo la exposición a estos movimientos repetitivos y como consecuencia también las lesiones musculoesqueléticas. En el siguiente caso es el uso de equipos eléctricos, como por ejemplo la laptop, la computadora o cualquier otro equipo eléctrico que yo esté utilizando como parte de mis labores administrativas. Y el riesgo es pues la exposición al contacto con la energía eléctrica. Puede traer como consecuencia la descarga eléctrica, generar un cortocircuito o la electrocución. Luego tenemos el tema de iluminación. También puede estar presente el peligro de iluminación en nuestro puesto de trabajo si esta iluminación es muy baja o existe demasiada iluminación. Puede ser entonces el peligro, la exposición a baja o alta iluminación y como consecuencia puede traer la fatiga visual. También tenemos el tema de la postura inadecuada, si es que yo de repente como parte de mis funciones tengo que estar haciendo las labores administrativas y también tengo que responder una llamada, entonces la postura que yo tomo también puede estar identificado como un peligro. La exposición a esta postura inadecuada es el riesgo y la consecuencia también son las lesiones musculoesqueléticas. Luego tenemos en el mismo lugar de trabajo, puede estar presente, de repente puede haber casos de caídas, dependiendo de cómo esté mi lugar de trabajo, si este se encuentra ordenado, si está poco ordenado, si están materiales apilados en el piso. Entonces también tenemos un riesgo de la exposición a estos materiales que están acumulados y como consecuencia pues algún tipo de contusión o lesión por las caídas. Luego tenemos el tema del virus, que es un riesgo biológico que lo hemos identificado ya como el SARS-CoV-2 y tenemos la exposición a este virus. ¿Cuál es la consecuencia? Pues el contagio, el adquirir este tipo de enfermedad o de repente si también nosotros identificamos o estamos en un ambiente de trabajo más para las personas que realizan trabajo de campo, pueden estar expuestos por el mismo entorno al contagio con otra enfermedad que sea propio del lugar. Luego también está incorporado el tema del hostigamiento sexual. Tiene que estar presente y es un peligro psicosocial. El tema de la exposición al hostigamiento sexual es el riesgo y como consecuencia puede ser de repente el estrés o inclusive el pasar esta situación incómoda ya está relacionado como parte de y es una consecuencia a este tipo de peligro. Luego tenemos el movimiento telúrico, que también puede estar presente y siempre, por lo general, está presente en toda situación de trabajo. Todos estamos expuestos a pasar por una situación de sismo, entonces el riesgo es pues la caída de materiales, caída de objetos y la consecuencia es de repente lesiones, ya sea contusiones, fracturas, dependiendo de la gravedad. Y por último tenemos el almacenamiento de materiales inflamables, ¿no? Si de repente tenemos un almacén de archivos o tenemos nuestros documentos que están colocados en un lugar determinado en la oficina, pues el riesgo es el incendio y como consecuencia podría ser pues las quemaduras o también afectar el lugar de trabajo. Entonces vamos a ver algunas recomendaciones para poder controlar este tipo de peligros.
El primero son los ergonómicos, que ya hemos mencionado que está muy relacionado a la postura y al puesto de trabajo. Entonces, alguna de las recomendaciones que podemos tener en cuenta es cuál es la ubicación o la posición del monitor. Ya sea esto de una computadora o de la laptop, tiene que de preferencia estar al nivel de mi vista, la parte superior, para poder tener una mejor visión y también para evitar lesiones en la parte superior o en la parte superior de la columna. Luego tenemos el tema de cuál es la postura que yo tengo que optar para poder posicionarme o estar sentada en mi puesto de trabajo. Tenemos que recordar que la posición es estar recta, tengo que estar lo más próximo a mi silla y tiene de preferencia mayor cercanía. Tener que formar un ángulo de 90 grados en la posición y ubicación de aquí de mi brazo para yo poder tener esta posición en el momento de utilizar el teclado o el mouse. Y recordemos que siempre las piernas tienen que estar llegar al nivel del piso, y en caso no se dé, pues debo de colocar un reposapiés para poder tener los pies descansados sobre una plataforma. Lo bueno es que si yo tengo un equipo mobiliario que me permite regular la altura, pues yo puedo acomodar a una posición correcta y poder desarrollar una postura o tener una postura adecuada para poder desarrollar la tarea. Aquí podemos observar diferentes imágenes, como por ejemplo cuál es la posición correcta frente al monitor, frente a la pantalla de la laptop o la computadora. Y si nos percatamos, pues es una posición directa, ¿no? Evitar que yo mire a un costado o al otro lado, sino tener una posición fija para evitar mayor flexión y tener una mejor comodidad. También igual vemos cuál es la posición de las manos, la posición correcta de mis manos en el uso del teclado, y la posición incorrecta siempre va a ser si es que yo hago giros o si existe el giro a un lado, otro lado. La posición cómoda y adecuada es lo más recto posible. También tenemos la ubicación con respecto a la forma correcta para utilizar el mouse. ¿Cuál es la posición correcta siempre que exista una línea recta y evitar que exista este movimiento de torsión en el momento que yo quiero utilizar el mouse? Y por último vemos en la otra imagen cuál es la posición que debo adoptar si es que estoy sentada, la posición correcta y la posición incorrecta. Muchas veces tomamos esta postura de apoyar nuestros pies encima de las patas de la silla y no es una postura adecuada. La postura adecuada es como vemos en la imagen, con los pies en el piso, y en caso no llega al nivel de piso, pues vemos un material que es utilizado, el reposapié, que se coloca para poder tener de todas formas los pies apoyados. Y por último, pero no menos importante, recordar que tenemos una herramienta que nos va a servir también para poder descansar el tema de la posición continua que yo estoy optando en mi puesto de trabajo administrativo, como son las pausas activas. Entonces, la recomendación es siempre importante, es importante el realizar las pausas activas de forma continua. ¿Con qué frecuencia lo puedo realizar? Si en un momento ya siento que debo descansar, estoy mucho tiempo de forma continua, estas pausas activas me van a permitir poder descansar un poco, relajar un poco los músculos para poder también cambiar mi postura. Puedo hacer una pausa activa sentada en mi lugar de trabajo, puedo iniciar de repente flexionando un poco el cuello hacia un lado, puedo flexionar el cuello hacia el otro lado, puedo también de repente flexionar hacia adelante sujetándome la cabeza, puedo también realizar esta postura, es colocando mi brazo hacia el otro lado y el otro por la parte de atrás para tener mayor extensión, y lo mismo hago en el otro sentido, ¿no? Puedo también estirar mis brazos hacia atrás, puedo realizar esta posición o esta postura que es poniendo mi mano de forma recta y tratando de estirarlo por la parte de arriba, o también hacia la parte de abajo, ¿no? Y lo mismo hacia el otro lado. Y por último puedo terminar estirando mis brazos hacia arriba, y si deseo ya me puedo parar de mi asiento y puedo flexionar un poco las caderas. Entonces a continuación van a poder ver un video en el que van a ver
cómo se puede realizar estas pausas activas. Es importante seguir la secuencia y aplicarlo en nuestro puesto de trabajo. Hola, soy Adela, fisioterapeuta de Grupo Barces. ¿Sabías que en consulta de salud ocupacional las principales lesiones a nivel del miembro superior son la tendinitis del supraespinoso, la epicondilitis y el síndrome del túnel carpiano? Por ello, el día de hoy vamos a realizar una rutina para hombros, codos y manos. Colocamos las palmas de las manos juntas con ambos codos separados. Realizamos una ligera presión y giramos las manos hacia adentro, en dirección al pecho. Contamos lentamente hasta 10. Soltamos la presión y giramos las palmas al centro. Repetimos esto 2 veces más. Ligera presión y giramos las manos hacia adentro. Última repetición. Giramos las manos hacia adentro. Soltamos y regresamos a la posición inicial. Levantamos las manos hacia adelante con los codos extendidos de manera que queden a la altura de los hombros. Llevamos los dedos de la mano derecha hacia arriba, mientras colocamos los dedos de la otra mano en la base de estos dedos. Tomamos aire, botamos y presionamos la mano derecha hacia atrás. Contamos hasta 10. Soltamos la presión. Repetimos esto 2 veces más. Tomamos aire, botamos y presionamos la mano hacia atrás. Soltamos la presión. Una vez más, botamos la mano hacia atrás. Soltamos, volvemos a la posición de inicio y realizamos el mismo estiramiento en la mano izquierda. Levantamos las manos hacia adelante a la altura de los hombros. Llevamos los dedos de la mano izquierda hacia arriba colocando los dedos de la derecha en la base de estos dedos. Tomamos aire, botamos y presionamos la mano hacia atrás. Contamos. Soltamos la presión. Repetimos 2 veces más. Tomamos aire, botamos y presionamos la mano izquierda hacia atrás. Soltamos la presión. Una última vez. Botamos, presionamos la mano hacia atrás. Soltamos, volvemos a la posición inicial. Con respecto al peligro eléctrico que hemos identificado, ¿cuáles son las recomendaciones? No sobrecargar la red eléctrica, no saturar los puntos de red. Si una conexión está habilitada para 2 tomas, entonces hay que respetarlo. Si debo colocar una extensión, colocarlo, pero no sobrecargar también la extensión como lo vemos en la imagen. Y es importante siempre realizar una inspección continua de las conexiones eléctricas porque de repente puede estar en mal estado, de repente la misma conexión directa también necesita un cambio, entonces es importante siempre la inspección continua. Con respecto a los riesgos psicosociales, ahí también tenemos
una alternativa que ya lo hemos visto, que es realizar las pausas activas para poder relajarnos y poder manejar un poco el tema del estrés laboral. Otra recomendación es, si eres víctima de acoso laboral, realiza el reporte al Comité de Prevención de Hostigamiento Laboral de tu empresa. Es importante comunicar y reportarlo. Bien, ahora veamos los peligros, riesgos y medidas de prevención en labores de campo. Aquí también vemos una relación de los peligros que podrían estar relacionados a mis actividades en labores de campo, ya sea en las labores de visitas domiciliarias. Recordemos que esta relación puede cambiar o puede variar. Por lo tanto, si identificamos algún peligro adicional, es importante comunicarlo a mi jefe inmediato para que pueda tener identificado y se puedan establecer los controles adecuados. El primer peligro presente es el virus del SARS-CoV-2, que sabemos que el riesgo de la exposición a este virus y la consecuencia pues es el contagio y adquirir esta enfermedad. Luego tenemos otro peligro existente, que es los animales y los insectos, y el riesgo es la exposición a la picadura de insecto o a la mordedura de algún animal. Como consecuencia también el contraer alguna enfermedad. El siguiente peligro que tenemos es el traslado de vehículos en motos, en motocicletas. Entonces hay uno de los riesgos presentes es que puede ser exposición a un accidente de tránsito vehicular o exposición a asaltos y robos, ¿no? Que nos puede traer como consecuencias contusiones, golpes, lesiones, inclusive la muerte. También tenemos el tema de las caminatas, ¿no? La exposición son asaltos, robos o también por la misma rutina, la condición del lugar, como por ejemplo los lugares fangosos. Entonces ahí también están presentes pues las caídas, pueden haber contusiones, pueden darse golpes, fracturas. Luego tenemos las condiciones climáticas, como habíamos mencionado, la exposición al frío o la exposición al calor. Entonces, como consecuencia puede traer un tema de insolación o un tema de hipotermia si es que estas condiciones son extremas. También está presente el hostigamiento sexual, la exposición al hostigamiento sexual como riesgo y como consecuencia pues el estrés. También tenemos el movimiento telúrico, que también está presente en todas las actividades. Tenemos como riesgos la caída de materiales, de objetos, de las edificaciones, ya que mi lugar de trabajo va a ser en exteriores, trabajo en campo, y como consecuencia golpes, contusiones o lesiones mayores dependiendo de la gravedad. ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos tener en cuenta para los peligros biológicos? Importante, si tú eres víctima de alguna mordedura de un animal, imaginemos que puede ser un perro, es importante siempre lavar la herida, acudir al centro de salud, identificar al animal y reportar a mi jefe inmediato. También es importante, para poder controlar los peligros biológicos por el contagio de enfermedades propios de mi entorno laboral, el acudir a las campañas de prevención que organiza la empresa. Como peligros locativos hemos visto que puede ser accidentes de tránsito, asaltos. Es importante siempre respetar las medidas de seguridad de tránsito vehicular. El aplicar las recomendaciones de manejo defensivo, no olvidar el realizar la inspección previa a mi botiquín de primeros auxilios que siempre voy a tener en mi vehículo o en el medio de transporte que voy a utilizar. Que este se encuentre completo, que esté con todos los insumos para no tener ningún inconveniente en el camino. También tenemos como recomendación, antes de dirigirme a una zona alejada, puedo investigar acerca de esta zona, cuáles son sus costumbres, cuáles son las rutas de transporte más seguras, cuál es el medio más seguro para poder llegar, ponerme en contacto con el representante de la comunidad, alertando de que me estoy dirigiendo al lugar para que pueda esperar mi presencia. Asimismo, no olvidar hacer uso de la indumentaria que se me ha proporcionado, ya sea para el calor o para el frío. No olvidar colocarme bloqueador solar en todo momento, hidratarme de forma continua. Recordemos que el consumo recomendable de agua es de 2.5 litros para los hombres y 2 litros para las mujeres.
Como riesgo psicosocial, tenemos la realización de pausas activas para poder manejar el estrés laboral y también, si eres víctima de acoso laboral, debes realizar el reporte al Comité de Prevención de Hostigamiento Sexual de la empresa. Bien, entonces, como conclusión de esta capacitación, tenemos dos conceptos que son muy importantes: ¿qué es peligro y qué es riesgo? El peligro ya hemos mencionado que es toda fuente, situación o acto capaz de ocasionar daño a la persona, al equipo, al proceso o al ambiente. Y el riesgo siempre va a ser la probabilidad de que este peligro se materialice. Por lo tanto, como parte de mis actividades diarias laborales, van a existir diferentes tipos de peligro, pero lo importante es que yo conozca qué peligros existen, cuáles son las medidas de control y seguir en lo posible las recomendaciones brindadas. Eso va a permitir ayudar a que exista un ambiente de trabajo seguro y prevenir la ocurrencia de cualquier accidente o incidente laboral. Recordemos que como parte de esta capacitación también se tiene un foro en donde usted puede colocar preguntas, consultas acerca del tema tratado y también se le enviará un material de lectura para que usted pueda revisarlo.